Hola, bienvenidos a otro de su video de Meteoclima. Hoy vamos a hablar sobre las bajas presiones, o más que hablar, sino dar la definición de qué es una zona de baja presión y una zona de alta presión. Y en ello pues deriva los ciclones y los anticiclones, o las zonas de alta presión, que es lo mismo que un anticiclón. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es la imagen de viento a 500 hectopascales, es decir, a 5.500 metros de altitud, y es lo que estamos viendo los vientos a esa altura. ¿Cómo se comportan? Bueno, pues tenemos en primera instancia, pues aquí un anticiclón en esta parte, el Pacífico, un pequeño anticiclón, y en el Atlántico tenemos otro anticiclón que es, o cómo se identifican estos anticiclones. Bueno, un anticiclón, su característica principal es que estos tienen vientos que están a favor de las manecillas del reloj, es decir, empiezan desde aquí y giran hacia este lado. Es decir, están girando en torno a las manecillas del reloj. E igual en esta zona. Estas zonas que podemos mirar aquí es contrario a las manecillas del reloj. Es em, en contra, no es a favor, sino en contra. Ya esto es una zona de baja presión. Son zonas de baja presión y corrientes en chorro que no son clasificadas como zonas de alta presión. Y en estas clasificaciones o en estos conceptos entran los conceptos de divergencia y convergencia. Y nos vamos a ir a esta. Me he tomado la libertad de poner algunas imágenes y vamos a explicar qué es la convergencia y la divergencia y cómo esto afecta o interactúa con los ciclones y los anticiclones. Bueno, empezamos con qué es un anticiclón. Bueno, un anticiclón es cuando hay vientos de convergencia en la parte alta de la atmósfera y que estos son en mayoría vientos secos, fríos, que van a descender hacia el suelo y que estos se van a diversificar, es decir, se van a separar y se van a extender en la área en donde se está descendiendo. ¿Y esto qué va a crear? Bueno, un ambiente más seco de lo que se tiene en la superficie. ¿Por qué? Pues porque este viento frío que está siendo descendido desde las partes altas muy frías y secas hacen que la zona se libere de humedad, se quite la humedad y esto crea un ambiente seco y estable. Porque al ver un anticiclón en esta zona y donde hay convergencia en la parte alta de la atmósfera y divergencia en la parte del suelo, esto crea que el ambiente sea caluroso y seco y que sea un clima despejado, no haya ninguna nubosidad, casi nula nubosidad en la zona. Es por ello que un anticiclón es cuando hay un área de convergencia en la parte alta de la atmósfera y una zona o un área de divergencia en la parte baja, en la parte de la superficie. Y un ciclón o una baja presión es cuando tenemos un área de convergencia en la parte de la superficie debido al calentamiento del aire y que este calentamiento de aire es menos denso que lo que hay alrededor de esta zona y hace que pues intente rellenar ese vacío el aire y empiece a ascender en forma de un remolino, como queramos decirlo, y que llegará hasta la parte más alta de la atmósfera y será ahí cuando sea de la divergencia, donde se separen estos vientos y empiecen a girar y dar forma a esta separación de los vientos. Es así que un anticiclón es cuando hay una convergencia en la parte de la atmósfera y una divergencia en la parte
del suelo, y un ciclón o una baja presión es cuando hay un área de divergencia en la atmósfera, en la parte de arriba, y una convergencia en la parte superficial. Y es así como nos los muestra aquí abajo: alta presión o un sistema de alta presión o anticiclón, y baja presión, una zona de baja presión o ciclón. Y aquí pues nos lo señala, los vientos se separan en las altas presiones, se separan hacia los lados, y en la baja presión no. El viento está entrando este viento a un centro y está girando hacia el centro. Y en la alta presión no, este gira desde el centro hacia afuera, no como en la baja presión. Ya que tenemos esto, pues nos vamos a definir cómo se presenta. Bueno, un ciclón y un anticiclón. Un ciclón pues es una baja presión, y esta baja presión lo que va a provocar es que entre humedad desde el suelo, humedad que está en el suelo, y suba a altitudes más altas y más frías, y que esto lo haga que se condense ese vapor de agua que hay en el viento, y cree cristales, y a su vez estos cristales creen nubosidad, y esta nubosidad, que cuando hay bastante humedad en el aire y está subiendo más y más altura y más fría es esa altura, pues lo que va a crear va a ser nubes de tormenta. Eh, Va a crear nubes de tormenta, que a su vez va a generar en algunos casos granizo en cantidades más grandes, que al caer pues a la superficie llegan a ser todavía como rocas o pedazos de hielo grande, o si no pequeños cristales o pequeños granizos, que al descender o al caer se van a descongelar y van a caer como en forma de gota de lluvia, y que esto es lo que es una baja presión. Es cuando se presenta ese vacío o ese viento que va a ascender hacia la parte alta de la atmósfera, y se va a enfriar y va a crear nubosidad y a su vez lluvia. Y es cuando esto se presenta, pues cuando es en temporada de lluvias, temporada de ciclones, cuando estos fenómenos en la baja presión se presentan más, y es cuando hay más tormenta. Y un anticiclón no, es lo contrario. Este anticiclón es alimentado por aire frío desde la parte alta de la atmósfera, y que este aire va a descender a la superficie. Y al descender este aire frío, lo que va a suceder es que la poca humedad que se encuentra en la superficie se despliegue, se quite de esa zona y se rellene con aire seco, frío y sin humedad, y crea ambientes calurosos y despejados en esas áreas, y es cuando más se presenta en las temporadas de invierno esta zona, estos anticiclones, en algunas zonas del Caribe, del Pacífico, del Atlántico, del Golfo, de México, si lo aplicamos al territorio nacional. Y es cuando más se presentan estos anticiclones, y es cuando hay nulas nubosidades en la zona. Hay pocas probabilidades de que llueva y pocas probabilidades de que se presenten nubes muy grandes. A veces sí se presenta nubosidad, pero no es aquella nubosidad que conocemos cuando es que va a haber precipitaciones y cuando es de una baja presión. Nos vamos ahora a cómo esto se aplica en el hemisferio norte y hemisferio sur. En esta imagen es muy clara, y si han visto o se han percatado, las flechas de los vientos son diferentes en la parte norte como en la parte sur, en un anticiclón y un ciclón, o alta presión o baja presión, como queramos definirlo, es lo mismo. Si se han fijado, en el hemisferio norte, como les había mencionado, el viento siempre va a estar girando en un anticiclón a favor de las manecillas de reloj. Pero en un ciclón lo que pasa es diferente. En un ciclón los vientos van a girar en contra de las manecillas de reloj. Y aquí lo estamos viendo.
Este es a favor en un anticiclón y en un ciclón es en contra. Esto es en contra. Pero si nos vamos al hemisferio sur es lo contrario. Es como si cambiáramos lo que es un ciclón por un anticiclón. En un anticiclón en el sur lo que pasa es que los vientos son en contra de las manecillas del reloj, como que si fuese un ciclón en la parte norte. Pero un ciclón en la parte o en el hemisferio sur es a favor de las manecillas del reloj. Y en un momento vamos a ver cómo son estos sistemas. Y también nos muestra las presiones. Un anticiclón se caracteriza por tener una presión atmosférica o barométrica de 1013 hectopascales hacia arriba. A partir de 1013 hectopascales a, a 1020 hectopascales, 1030 hectopascales, se considera ya un anticiclón. Pero si este sistema o esta zona es menor a 1013 hectopascales, ya se clasifica como una zona de baja presión. Y entre más baje la presión, mayor se hace esta baja. Si nos vamos ahora a lo que se le conoce como isobaras, esto se le conoce, estas barritas, se le llama isobaras en meteorología, son lo que nos van a decir cómo se comporta un anticiclón y un ciclón, en la manera de que nos va a decir cómo son los vientos, si son fuertes o son débiles en dicho sistema. Y también nos muestra una A y una B. A de anticiclón, B de baja presión o borrasca, porque también así se puede definir en Europa. Y lo que estamos viendo en esta zona de baja presión es que las isóbaras o las isobaras están más juntas. En una zona que en lo de la alta presión, podemos mirar que las isobaras son más juntas porque los vientos son más fuertes. Hay una zona de vientos más fuertes que lo que hay en una alta presión. Y también esto está combinado obviamente por un frente frío, un frente cálido o un frente frío, y que entre menor sea la presión de mayores serán a veces los vientos y mayores serán o más pegados serán estas isobaras, y entre más pegados sean estas isobaras, quiere decir que en esa área habrá vientos más fuertes. Pero lo contrario de este anticiclón es que están más separados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay vientos flojos, hay vientos débiles y que pues está despejando el área. Hay una zona donde no hay nubosidad, es seco, no hay humedad y es un área donde hay calma. De lo contrario que es una zona de baja presión, que es una zona muy inestable, donde hay vientos fuertes, hay entrada de humedad desde la parte norte, desde el océano, y pues crea lluvias, tormentas, nubosidades fuertes, a veces entra en combinación con un frente frío, un frente cálido, y así es como nos los muestran en los mapas meteorológicos, isobaras, para demostrar o plasmar cómo son los vientos a una altitud que es de 500 hectopascales a 5500 metros, cómo son los vientos y de qué tipo de clasificación es, si baja presión o alta presión. Y aquí me he dado la libertad de ponerles una imagen. Este es el sur de Australia, la parte del hemisferio sur del planeta Tierra. Y esto obviamente es un anticiclón un poco muy fuerte, no es tan grande, pero sí es fuerte. Y podemos apreciar que hay cero nubosidad en esta área. En el centro del anticiclón hay casi cero nubosidad. Y quiero mencionar lo que no había mencionado en la imagen anterior, es que entre más se aleja uno del centro de un anticiclón, mayor la presión decae. Es decir, en un anticiclón la presión es alta en el centro, pero si nos vamos alejando de este anticiclón, la presión va decayendo, va bajando. Es así hasta